Vamos entonces al último capítulo de Primera de Corintios. Wow, yo cuando entramos hacia la última faceta de una epístola larga o de un libro largo, pues me siento, yo no sé ustedes, pero yo soy el más emocionado porque siento como que cumplí el cometido de abarcar, bueno, lo más que pude. Claro, ahí se pueden hacer estudios muchísimo más profundos, muchísimo más detenidos, pero por el ambiente de la vida de la iglesia sentimos de irnos casi de a capítulo por reunión. Y hoy estamos entrando al último capítulo. Después de esto yo no voy a estar compartiendo los próximos 4 o 5 miércoles por los invitados que vamos a tener, pero vamos a ser enriquecidos como iglesia en muchas otras maneras. Y todos los que están, bueno, en línea, les invitamos a que vengan, sea presencial, y creo que Dios va a hablar de una manera muy bonita. Pero entrando a este último capítulo vamos a hablar de sabiduría en la mayordomía. Pareciera como un poquito contrastante que el apóstol Pablo en el capítulo anterior, el capítulo 15 que vimos en 2 sesiones, habló de un tema tan espiritual y tan profundo teológicamente hablando como lo es la resurrección de los muertos, nuestra promesa de resurrección, todo eso, y termina de una manera demasiado práctica, sí, demasiado práctica, hablando de mayordomía, hablando de la organización, un poquito de la organización en cuanto a la vida como creyentes y la importancia que hay en ser buenos administradores de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que está a nuestro alrededor. Entonces, realmente Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Está contestando una pregunta, porque si tú recuerdas, habíamos dicho que había una serie de preguntas que le mandan en alguna carta a la cual nosotros no tenemos, y hacen cuestionamientos como: ¿resucitan los muertos? ¿O qué pasa con esta situación? Vimos muchos temas que son respuestas a preguntas, y una de las respuestas a una de las preguntas que está otorgando el apóstol Pablo aquí es: bueno, ¿y qué pasa con el tema de las ofrendas que se levantan? Y en este caso la ofrenda es para ayudar en Jerusalén. Pero ¿qué les parece si oramos como tenemos por costumbre hacerlo y entramos, entonces nos introducimos al estudio del último capítulo de Primera de Corintios? Señor, te damos gracias por tu presencia, te adoramos, te necesitamos cada momento de nuestras vidas. Tú eres nuestra adoración, lo que buscamos cada día, y te pedimos que al leer también esta sección de Corintios sea tu Espíritu Santo hablándonos, Cristo siendo exaltado y tú trabajando también en nuestra mente y corazón aquellas cosas que nos quieres enseñar, exhortar, redarguir, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces Pablo va a abordar 3 temas que tienen que ver con mayordomía. Primero, recursos; segundo, oportunidades; y tercero, gente o personas. Esos son 3 situaciones que tienen que ver con ser buenos mayordomos. Y el primer tema que va a abordar en los versículos del 1 al 4 es el tema de el recurso, el dinero, algo que es muy de todos los días, ¿verdad? Siempre ha sido. Es algo que tú necesitas para salir, para regresar, para vivir, para alimentarte. Es parte de nuestro caminar diario. Todos los días tratamos con recursos, con dinero. Entonces Pablo nos va a hablar aquí primero esta parte. Entonces versículo 1, empiezo a leer los siguientes hasta el 4 y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan lo que le ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte según lo que haya ganado, y guárdelo para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Y cuando llegue, enviaré a aquellos que ustedes hayan designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. Si acaso es conveniente que también yo vaya, ellos irán conmigo. Ok, uno de los ministerios que Pablo se le asignó en Hechos capítulo 15, cuando se hace haciendo un poquito de recuento de historia, acordémonos que Pablo era acusado supuestamente de contradecir a Moisés.
Sí, todo eso está en el libro de los Hechos. Tendrías que leerlo para entrar en el ambiente, en el contexto de lo que estamos hablando. Y llega un punto donde hay una convención, un concilio, una discusión con los líderes de Jerusalén, Pablo y los acusadores, que vienen siendo judíos conservadores. A final de cuentas, en ese concilio, Pedro se levanta y dice: no es necesario circuncidar a los gentiles, porque es una carga con la que no hemos podido llevar nosotros, y mucho menos podemos imponerla a ellos. Y a final de cuentas se levanta Jacobo, que es el medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo es el escritor de Santiago que tenemos aquí en el Nuevo Testamento, y él era como uno de los padres de la iglesia. Y al levantarse él dice: está bien. Entonces le da una encomienda a Pablo para que él, siendo el apóstol de los gentiles, lo lleve a las iglesias que ha fundado, que ha empezado, pero que sigue ministrando. Y le dice varias cosas. Bueno, que se cuiden de idolatría a los gentiles, que no coman sangre, porque era una cuestión muy común en esos tiempos. Les dice: no es necesario que se circunciden, que así como están, así sigan su cristianismo. Y una de las encomiendas dada al apóstol Pablo es: y cada vez que tú regreses, trata de promover ayuda a la gente pobre de Jerusalén. Ahora, ¿por qué había gente pobre en Jerusalén? Que esta es la ofrenda que el apóstol Pablo está promoviendo. Había gente pobre por varias circunstancias. El libro de los Hechos nos dice que había habido una hambruna, una terrible hambruna. Es conocida esa hambruna, y posiblemente eso había generado, por sequías o lo que tú quieras, había generado una pobreza extrema. Segundo, al parecer en los tiempos del Pentecostés vino mucha gente de todas partes del Imperio Romano. De hecho, cuando Pablo llega a Éfeso, estamos hablando posiblemente 20 años después del Pentecostés o más, les preguntan: ¿han sido llenos con el Espíritu Santo o bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos contestan: no, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Fíjate, gente de Éfeso, estamos hablando Turquía, había estado en Jerusalén, en Israel, en Palestina, en los tiempos de Juan el Bautista, en el movimiento de Juan el Bautista. Posiblemente desde ese entonces llegan hasta Éfeso, y así había ese movimiento de personas. Pero así como esa gente iba y venía desde Éfeso hasta Palestina, recordemos que cuando el Espíritu Santo se derrama, hay gente de medo-persas, pues hay gente de Creta, hay gente de todas partes del Imperio Romano. Se está testificando a través de la llenura del Espíritu Santo en las lenguas otorgadas, en ese primer impacto del Espíritu Santo en el Pentecostés, y están dando testimonio muchos de que están hablando en diferentes idiomas. Entonces toda esa gente, es posible que por el movimiento que hubo del Espíritu Santo dijeron: aquí nos quedamos. Es la mentalidad un poquito de Pedro en la transfiguración, ¿te acuerdas? No, hombre, pues aquí te hacemos una enramada, Jesús. Lo mismo pensaron, y muchos se asentaron en Jerusalén. Y ahora la iglesia que estaba siendo plantada en esos tiempos sentía la responsabilidad por lo menos de otorgarles alimento y las necesidades. Ese fue el movimiento que se generó en ese entonces. No nada más era una iglesia, tú tienes que entender que no eran iglesias así como las tenemos nosotros hoy en día, eso ya fue mucho tiempo después, sino que era una pequeña ciudad que se asentó en Jerusalén, y que estaba el movimiento de Dios, del Espíritu Santo tan fuerte en ese lugar, que se quedaron ahí a vivir, se quedaron ahí por meses y años posiblemente, pero se fueron empobreciendo con el paso del tiempo. Y entonces le piden al apóstol Pablo que apoye con ofrendas, que apoye promoviendo ayuda hacia Jerusalén. Pero Pablo, dándote todo ese recuento histórico para que tú entiendas qué es lo que está pasando, al hablar aquí en estos primeros 4 versículos, realmente nos da algunos muy buenos principios en cuanto a la mayordomía cristiana, ¿sí? En cuanto al uso de nuestros recursos. Y lo primero que dice ahí, fíjate, dice: cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado
o según cómo haya prosperado, dice la Reina Valera 60, y guárdelo. Entonces, número uno, lo primer punto aquí que tenemos que ver es que dar es un acto de adoración. Dar es un acto de adoración. El Señor Jesucristo resucitó en domingo, primer día de la semana, de acuerdo al calendario judío. El Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, fue el primer día de la semana. Y la iglesia del Nuevo Testamento agarró como costumbre hasta el día de hoy juntarnos en domingo, porque es una representación, es una celebración, es un tiempo de adoración que tiene que ver con el que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Me van siguiendo por ahí? ¿Sí? Entonces, por eso el domingo es el día de adoración. Y Pablo lo que está diciendo, en ese día de adoración nosotros venimos a rendirle al Señor adoración. Ahora, ¿cómo rendimos adoración? Nada más levantando nuestras manos y cantándole bonito. No, señores, nosotros rendimos adoración entregando todo, desde lo que tiene que ver con nuestras emociones, pensamientos, sentimientos y también recursos. Un cristiano que no da recursos es un cristiano que no se le ha revelado un verdadero aspecto de la adoración a Cristo, a alguien que está vivo. Entonces es lo que Pablo empieza a hablar aquí. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Y aquí está, así describe Pablo las ofrendas: sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Esto es cuando lo que nosotros damos, lo damos de corazón y lo damos en adoración, ¿sí? Entonces, en esto se debe traducir nuestra generosidad. Segundo, que habla Pablo aquí, el dar, además de ser un acto de adoración, debe de ser algo sistemático. A ver, di conmigo sistemático, por favor. ¿Qué significa eso? Que lo hagas continuamente, continuamente. Aquí dice, cada primer día de la semana. Es una medida donde nosotros, cuando nos juntamos, apartamos según hayamos prosperado, lo va a decir más adelante, para darle al Señor, para otorgarle a través de nuestros recursos adoración. Tus recursos también son adoración. Independientemente de cómo te pagan, si tú recibes tus recursos de distintas formas, puede ser que un día des más que otro según lo que has recibido, etcétera. Lo importante aquí es ser continuos en nuestro dar. Así como es importante leer la Biblia constantemente, porque es un alimento espiritual de tu crecimiento personal, espiritual, que tú necesitas, así como el creyente debe de orar continuamente. Pablo dice, oren sin cesar. La oración, la lectura bíblica, así como es necesario congregarnos, y lo hacemos sistemáticamente. Algunos de ustedes vienen todos los domingos, otros vienen domingos y miércoles, otros vienen una vez un domingo sí y un domingo no, otros una vez al mes, unos son miembros de una vez cada 3 meses. Bueno, ya no me voy para más, ¿verdad? Pero eso ya no es algo sistemático. Lo sistemático es asistir. Es importante la asistencia. De la misma manera es importante el dar. Y el dar debe ser algo, como te digo, sistemático. Debemos aprender a dar sistemáticamente. Es lo que Pablo está haciendo aquí al decir cada primer día de la semana. Tercero, dar es para todos, porque dice aquí, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes, entonces aquí nos incluye a todos, es para todos y es de forma personal. Los niños pueden dar, los jóvenes pueden dar, los adultos pueden dar. Estés con un trabajo muy bueno, estés con un trabajo que apenas te da, o no estés trabajando, todos podemos dar algo, alguito, ¿verdad? ¿Y por qué decimos cada uno de ustedes y por qué decimos que es algo personal? Porque es importante darlo en fe y darlo al Señor. Todo lo que tú entregues y lo entregas con fe y lo entregas en adoración, entra así como adoración. Nosotros no somos el tipo de iglesia que tiene el conteo de las familias
y cuánto da cada uno o si dan sus diezmos o no, como muchas iglesias acostumbran. Te haces miembro de la iglesia, apuntan tu nombre y apellido y a ver, y ahí está, ¿verdad? No. Aquí es por fe y la iglesia también vive por fe, porque es como hemos sentido que la Biblia lo enseña, pero es importante que todos demos. De repente hay esta mentalidad de soy joven, no doy. No, jóvenes, todos dan. Soy niño, tampoco. Todos podemos dar y todos debemos de dar ejemplo a los demás de dar. O a veces hay mentalidad de ¿para qué si doy tampoco? Hace poco me entregaron un sobre. Yo no manejo las ofrendas ni nada, tenemos un equipo aquí administrativo, pero de repente me enseñan las peticiones de oración y una persona había dado ahí muy poco, no voy a decir cuánto, ¿verdad? Para no pienses nada, pero dio muy poco. Sin embargo, anotó ahí, es trabajo honesto, como dijo, es poco, pero es con todo el corazón. Y es que así es, no estamos hablando de mucho, de poco, no son cantidades, pero sí es que lo otorgues de corazón en adoración y que todos participemos. De repente los chavos dicen, recibí mi domingo y pues todo es para mí. Jóvenes, acostúmbrense a dar. Eso va a ser importante para crecer en tu mayordomía, para crecer en muchos aspectos que la palabra nos habla en cuanto a generosidad. Y con la generosidad viene la bendición. Hay bendición en la generosidad. No podemos evitar o no podemos sacarle la vuelta a la palabra porque también nos habla de esa realidad. Bueno, número 4. Aquí Pablo dice que se debe de dar en proporcional a lo que se ha ganado. Aquí dice, según lo que cada uno haya ganado. La Reina Valera dice, según lo que haya prosperado. Porque se espera que cada uno dé de acuerdo a cómo haya salido esa semana. Pero es importante tener esos corazones generosos de dar. La generosidad cristiana, tú tienes que entender, es una gracia que se derrama a corazones abiertos y renovados. Y no se puede tener las manos cerradas. Las manos es una expresión, las manos abiertas y la generosidad es una expresión del estado de tu corazón y del estado de tu entendimiento de la gracia de Cristo sobre tu vida. Y número 5, que habla de este pasaje, es que el dinero debe ser administrado con integridad. Fíjate, dice el versículo 3 y 4, y cuando llegue enviaré a aquellos de ustedes que hayan designado por carta para que lleven la ofrenda de ustedes a Jerusalén. Si acaso es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Entonces, algunos de los detalles de esta administración están en 2 de Corintios. De hecho, 2 de Corintios nos va a resolver muchas dudas de 1 de Corintios, pero Pablo está animando a la iglesia a que todo el movimiento de ofrendas sea a través de la iglesia. Sí, es lo que está aquí diciendo. Ok, ese es el primer aspecto que tiene que ver con mayordomía. Mayordomía tiene mucho que ver con recursos, pero mayordomía también tiene que ver con oportunidades, ¿sí? Y con tiempo, oportunidades y tiempo. Ese es otro de los grandes aspectos que abarca la mayordomía cristiana, es el uso de tu tiempo y el uso de aquellas oportunidades que van a venir a tu vida. En Efesios capítulo 5 versículos 15 y 16 dice, por tanto, cuidado con su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, fíjate lo que dice, porque los días son malos. Si desde aquel entonces los días eran malos, ¿cómo son ahorita? Pues aquí podría decir, porque los días son peores. Y hoy en día hay muchas oportunidades para perder el tiempo y la pérdida de tiempo te lleva a pérdida de oportunidades. Pero déjame leer la siguiente sección para que tú puedas entender lo que Pablo nos está hablando en cuanto a oportunidades, que es parte de nuestra mayordomía, y en cuanto a nuestro tiempo. Es muy interesante como lo dice aquí, versículo 5 dice, tengo que pasar por Macedonia, así que luego de pasar por ahí iré a visitarlos, y tal vez me quedaré un tiempo con ustedes o pase ahí el invierno para que me ayuden a seguir mi camino, cualquiera que este sea, porque
esta vez no quiero verlo solamente de paso, sino que espero quedarme con ustedes por algún tiempo, si el Señor así lo permite. Versículo 8, pero me quedaré en Éfeso hasta el Pentecostés, porque aunque hay muchos que están en contra mía, se ha presentado una gran oportunidad para el trabajo. De este último versículo dice la Reina Valera 60, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así como hay que tener sabiduría en el uso de nuestros recursos económicos, de la misma manera tenemos que ser buenos mayordomos y administradores de nuestras oportunidades y de nuestro tiempo. Obviamente, lo que leemos aquí del apóstol Pablo son una serie de planes. Es más, es bien interesante. Pero si hiciéramos un estudio más profundo de lo que estamos leyendo, todo esto que Pablo puso aquí no se realizó. En 2 de Corintios vemos en el capítulo 1, vemos como el plan B, pero el plan definitivo lo vemos ya como testimonio en 2 de Corintios en el capítulo 2. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí hay cosas importantes por entender. Una de las frases que resalta de lo que acabamos de leer es donde dice, si Dios lo permite, si Dios lo permite. En Santiago, yo no sé si tú te acuerdas, nos habla de tener el temor de Dios en el sentido de no simplemente soltarnos planeando, pensando que todo va a suceder y sin decir si Dios lo permite, o si Dios quiere, o si Dios nos da licencia. No es cierto, ¿verdad? Es un sentido, obviamente, de lo que estamos hablando, que a veces así lo dicen algunos, pero es un sentido de que tú puedes planear, tú puedes ver hacia adelante, pero no te frustres si Dios cambia las situaciones, si Dios cambia los procesos, y al mismo tiempo está abierto para que Dios también meta, y te hable de alguna manera distinta. A veces las cosas no salen como planeamos. ¿Cuántos saben eso? A veces las cosas no salen como planeas. De hecho, todo esto que leíste aquí de que pasó después del Pentecostés no salió como Pablo lo planeó. En el capítulo 2 de 2 de Corintios, ahí tú puedes ver cómo salieron las cosas. Pero ¿qué aprendemos de esto? Que como cristianos, primero debemos de usar nuestro sentido común, orar, estudiar bien las situaciones, confiar en el Señor. En Proverbios capítulo 3 nos dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Buscar consejo de gente madura, de hermanos en la fe que llevan más tiempo que tú y que han pasado por situaciones las cuales tú no has pasado. Escucha bien el consejo para que tú puedas de alguna manera adquirir sabiduría y ver hacia adelante en los planes que tú tienes. Segundo, es entender que a veces hay muchos cambios. Cuando vivimos muy atados a siempre querer hacer nuestra voluntad, los cambios nos van a frustrar. Pero el cristiano vive constantes cambios. Y no es que seas mentiroso, no es que tú hayas dicho, me voy por aquí, por ahí, por allá, y no sale la cosa y ya seas visto como un mentiroso. No, es que hay cambios. Es como cuando estábamos aquí más metidos en la pandemia y un domingo yo le decía a los anfitriones, pongan las sillas así, y luego el siguiente domingo así, y una vez me acuerdo que vine y me decía, pues pastor, ya decídete cómo. Pues es que no es de que yo decida, es que cada día nos van cambiando cada domingo los aforos y los acomodos, y teníamos que hacer cosas distintas y tenemos que ser flexibles. Eso es importantísimo para los cambios. Si tú no eres una persona flexible, vas a vivir frustrado porque te mueven y pues organícense. A veces no es de organizarse, a veces sí, pero hay ocasiones donde simplemente que se dan muchos cambios y situaciones al respecto. Y tercero, no podemos estar atemorizados de tomar decisiones a tal grado que te paralices. Tenemos que aprender a movernos en fe. Hay que movernos en fe, iglesia. Hay que avanzar en fe. Hay algunos de ustedes que tienen buenas oportunidades, pero ¿y si no lo hago? Yo me acuerdo hace años quería venir una persona a trabajar con nosotros y entró en crisis antes de venir con nosotros y me habló por teléfono, y es que estoy en crisis y no sé cómo hacer. Le dije, no te preocupes, vente un mes, si no te gusta, si no te acomodas, te regresas. Y ya lleva con nosotros acá un tiempo y hasta se casó, ¿verdad? Dios les ha bendecido. Y así es. Tenemos que estar habituados a los cambios. Cuando nosotros somos flexibles en los cambios, Dios hace cosas muy bonitas y Dios nos sorprende cuando somos flexibles.
Yo te puedo platicar un montón de testimonios de eso. Me acuerdo una vez nos invitaron a un evento en Toluca. No sé por qué cosa el evento como que se frustró, se vio ahí medio obstaculizado. Así pasa a veces con las cosas, ¿no? Pero al final del evento nos sentamos, vamos a un restaurante, el pastor, varios de los jóvenes organizadores, y dentro de los jóvenes organizadores había una chica. Me dice, yo me estoy por casar. Estamos platicando así nada más. Estoy por casarme. Le dije, qué bueno. Me voy a casar con un francés. Pues qué bueno. Y cuando esté allá, los voy a invitar. Y yo dije, pues ni al caso, ¿verdad? 2 años después, ya casada, ellos estaban como líderes en una iglesia. Nos llevaron hasta Francia y por 3 años seguidos pude ir a compartir a París, todo pagado. Fíjate cómo son las cosas. ¿A poco eso pasa? Así pasan las cosas, pero hay que ser flexibles. Hay que ser flexibles en los movimientos. Muchas veces planeábamos, en mi caso planeábamos eventos, giras en lo que yo hacía, y de repente se cambiaban las cosas, pero el Señor siempre sorprendía para bien. Y eso es algo que tenemos que entender, y esto es algo que Pablo nos está planteando aquí, porque así son las cosas. Según yo iba a ser pastor en Chicago y terminé como pastor en Saltillo. Así son las cosas, pero si estás flexible vas a estar bien. Según yo iba a ser director de un instituto bíblico por 4 años, me quedé 10. Así son, y la flexibilidad y el decir, si Dios lo permite, te permite entrar en un descanso, en una confianza, y a final de cuentas en una fe de que Dios tiene tu vida en sus manos, de que tu vida no es un accidente, de que no estás con esos rollos de y si no es la voluntad de Dios. Y hay muchos que entran en estos rollos de la voluntad perfecta, la voluntad permisiva, la voluntad de segunda y de tercera. Cuando nosotros amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien, dice la palabra, según a los que le aman y según el propósito de Dios en esas personas. Muchas veces las desviaciones en el camino, muchas veces los semáforos rojos, es porque Dios tiene algo mejor. Y a veces las situaciones más frustrantes es porque Dios tiene algo nuevo, excitante, precioso, que va a traer después. Pero hay que tener el corazón abierto, hay que estar listos, hay que estar atentos a que muchas veces así sucede. Entonces, tiempo y oportunidades es la segunda parte de la mayordomía. Y tercer punto aquí son las personas. Normalmente en el cierre de cada carta el apóstol Pablo nombra a muchas personas. Pero lo que aprendemos aquí al terminar 1 Corintios es que el recurso económico y las oportunidades sin gente no sirven para nada. Porque la gente, las personas, es el activo principal de la iglesia. Lamentablemente mucha gente en muchas iglesias no es tomada en cuenta. Hay gente que sirve años en algo y nunca se les toma en cuenta, nunca se les da una palmada en la espalda, nunca se les dice qué bien lo hiciste. Y si nosotros no lo hemos hecho, ánimo, vas bien, pon tus ojos en el Señor, ámalo, ¿sí? O si tú dices, oiga pastor, me hace falta una palmada en la espalda, acércate, yo te doy no nada más una palmada, también un abrazo. Y con todo esto es entender lo siguiente. Fíjate, en los siguientes versículos Pablo va a hablar de algunas personas claves que eran como un activo en su ministerio, los cuales al ir a los lugares donde Pablo los enviaba, ellos hacían ciertas cosas. Por ejemplo, Timoteo. Empezamos hablando de Timoteo. Dice versículo 10, si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, que nadie lo menosprecie. Yo no sé qué tenía Timoteo, que si tú lo veías, a lo mejor tú decías,
porque eso es un poquito de lo que tú puedes ver en las epístolas a Timoteo, donde le dice Pablo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. A lo mejor era uno de esos jovencitos tragaños, ¿no? Ya tendría 35 años Timoteo, pero se veía de 16, así, de esos, bueno, sin describir más. Y posiblemente era un poquito despreciable en el sentido de que muchas veces algunos mayores dicen: pero está muy chavito para la chamba que Pablo lo envió. Sin embargo, Timoteo se convirtió, y yo lo voy a decir así, Timoteo era el gancho al hígado del apóstol Pablo. Era el hombre del apóstol Pablo enviado en las situaciones más críticas para sacar adelante el trabajo. Se quedó como pastor en Éfeso. También nos está diciendo que va a apoyar a Corinto, y hay un gran testimonio de Timoteo y de cómo llegaba y hacía la obra del Señor. Quizás la descripción más personal acerca de Timoteo está en Filipenses. Ustedes están estudiando la carta ahorita, pero en el 2:20 dice: pues no tengo a nadie con este mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no el que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Él. Está hablando de Timoteo, que ha servido conmigo en el evangelio como sirve un hijo a su padre. O sea, algo tenía Timoteo que era entrón. A lo mejor era un chavito, a lo mejor se veía muy joven, a lo mejor se veía como que no tenía mucho, a lo mejor tenía una voz así como que: hermanos, y no le salía ni voz al pobre. No sabemos qué características tenía Timoteo, pero era alguien que se había convertido en, yo le digo así, era el gancho al hígado del apóstol Pablo en todas sus encomiendas. Segunda persona muy interesante que aparece aquí, y es interesante que aparece en el último capítulo de la carta, pero también aparece en el primer capítulo de la carta, y es Apolos. Apolos había estado en boca de algunos en Corinto en una cuestión un poquito divisoria. ¿Recuerdas cuando decían en el capítulo 1, unos son de Apolos, otros son de Cefas, o sea Pedro, otros de Pablo, otros de Cristo? ¿De qué está hablando ahí? Era lo que había ahí. Eso no significaba que Apolos había hecho algo mal. Apolos era un buen predicador, a tal grado que no tiene temor Pablo de promoverlo, no tiene temor de promover su ministerio, porque era necesario para la iglesia de Corinto. Por eso dice aquí, leemos 12 al 14: en cuanto al hermano Apolos, le insistí mucho que fuera a visitarlo junto con otros hermanos, pero esta vez no hubo manera de convencerlo. Sin embargo, lo hará cuando tenga la oportunidad. Es interesante, ¿verdad?, que lo promueve en medio de ellos. Y es conocido Apolos. Es una bonita historia la de él, pero es un hombre muy elocuente, es un judío, pero que le faltaba como la cereza del pastel en su mensaje. Y lo que la Biblia nos da a entender es que lo que le faltaba era la llenura del Espíritu Santo para tener un mensaje ungido realmente, y no nada más la elocuencia de palabras que salían por su boca. Pero en una ocasión donde llega a predicar, Aquila y Priscila lo toman aparte, que ellos van a aparecer a continuación, y le dicen, le apuntalan el camino de una manera más decidida, y le dicen: mira, muy bonito, pero te falta esto. Pero al parecer, después de eso, viene una unción sobre este hombre, y es conocido ahí como un predicador que se mueve en fe. Versículo 13 dice: manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y valientes, háganlo todo con amor. Muy bien, versículos 15 al 18, vamos terminando ya aquí. Ahora vemos a una familia, la familia de Estéfanas. Así se llamaba mi abuela, mi bisabuela, Estéfana. No era esta misma, era otra. No soy tan viejo, ¿verdad? Pero bueno, versículo 15 aquí dice: hermanos, ustedes ya saben que la familia de Estéfanas fue el primer fruto de Acaya, que ellos se han dedicado a servir a los santos. Les ruego que se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. O sea, aquí vemos varias características. Eran gente que ayudaba, que trabajaba de testimonio, que estaba ahí, fiel, leal de la obra, del servicio. Y Pablo dice: este es el tipo de familias ejemplares que ustedes deben observar. Agarra los ejemplos de las mejores familias y no de las peores familias. ¿Por qué de repente tenemos esta tendencia a agarrar el consejo y la voz y escuchar de gente que no es de buen testimonio?
agarra a los que son de buen testimonio. Bueno, dice, me alegré mucho que hayan venido Estéfanas, Fortunato y Acalco, pues ellos han suplido la ausencia de ustedes, ya que han fortalecido mi espíritu y el de ustedes. Lleven en cuenta a personas como ellos. O sea, eran gente ejemplar. Y sabes que, mira, esto es bien importante, pero el trabajo matrimonial en una iglesia, el trabajo familiar, es el pilar de iglesias sanas. Escúchame bien aquí. Nosotros ministramos a todos. Tenemos muy buenos ministerios en el sentido de general. Pero el círculo es matrimonios. Entonces, a continuación, porque los matrimonios vienen las familias, los hijos, los niños, los jóvenes, los adolescentes. O sea, es un efecto como un oleaje, como cuando avientas la piedra a un lugar donde no hay nada, no hay movimiento, la avientas y se generan un círculo de ondas. Bueno, el pilar del trabajo en la vida de la iglesia debe estar dirigido hacia la familia, hacia el centro de aquello que va a generar un movimiento integral en una iglesia. Integral, esto es bien importante. Todos los ministerios son importantes aquí, ¿verdad? Hacia los adultos, hacia los ministerios de misericordia, hacia los jóvenes, hacia los niños. Pero cuando la iglesia está apuntada hacia la familia, todo lo demás se va a dar en un sentido natural. Entonces, bien importante entenderlo. Aquí el versículo 19 dice: reciban los saludos de las iglesias de Asia, también Aquila y Priscila de la iglesia que está en su casa, las cuales les envían muchos saludos en el Señor. Es posible que, por lo que está diciendo Pablo, también Priscila y Aquila, esta es una pareja, también habían pasado por Corinto. Pero es muy interesante, porque Corinto nos da a entender la carta, que Aquila y Priscila, que eran amigos de Pablo y eran del mismo oficio. La Biblia nos dice que hacían tiendas, algunos dicen que trabajaban la piel. Habían tomado la responsabilidad de ellos trabajar para que Pablo pudiera predicar. Entonces, esta es una familia de gente clave que nos da a entender la figura que Pablo presenta acerca de Cristo y la iglesia en Éfeso, ¿sí? Que es un matrimonio unido como figura de Cristo y la iglesia. Bueno, hay mucho que decir ahí. Por último, leemos los últimos versículos. Este es un final interesante. Final interesante. Reciban saludos de todos los hermanos y ustedes salúdense unos a otros con beso santo. Ándale. ¿Lo está diciendo como ordenanza? No necesariamente, pero sí está hablando de muestras de amor. Hace poco teníamos una reunión con los encargados de ministerio y yo les decía: hey, hemos estado demasiado tiempo en ayuno de abrazos y besos. Demasiado tiempo. Todos necesitan una cantidad de abrazos a la semana. Ahí mi esposa tiene bien el conteo porque constantemente me está recordando para que la abrace, ¿verdad? Lo tengo que hacer más a lo mejor, ¿verdad? Pero estamos en pandemia. No es cierto. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es esa necesidad que hay de ser cálidos unos con otros, ser cálidos unos con otros. Esto es importante. Ahora, versículo 21 dice: yo, Pablo, les escribo este saludo en mi puño y letra. Normalmente alguien más escribía las cartas y Pablo solo hacía el saludo final y firmaba, y él las iba dictando. Versículo 22: si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Por eso te digo que es un final interesante. Si alguno no ama al Señor, que quede bajo maldición. Esto pareciera muy extremo, pero esto es una realidad. Porque con Cristo no hay puntos medios, no hay puntos grises. O lo amas o no lo amas. Lo amas, estás en bendición. No lo amas, estás en maldición. Suena muy fuerte, suena muy duro, pero es una realidad. A veces queremos
¿cómo te digo? Bajarle el nivel a Dios, bajarle el nivel a su mensaje, bajarle el nivel al evangelio y decir, no, pues es que no importa si no lo amas, no importa si tú andas viviendo tu vida como te da la gana, no importa que tú traigas un montón de pecados, como quiera, sigues teniendo la bendición de Dios. No es cierto. O lo amas o no lo amas, o estás entregado o no estás entregado, o eres una persona que ha rendido su vida o no la has rendido. Y lo que aquí te dice es que aquel que ama al Señor pues va a recibir una bendición, pero el que no lo ama, el no recibir bendiciones genera una serie de maldiciones sobre tu vida. Esto es un tema muy profundo y muy amplio, pero es real. El amor te lleva a la bendición, pero el no amar a Dios, el no entregarte completamente, el no rendir tu vida, el no someter tus pensamientos, el no someter tus emociones, el no someter tu voluntad, el no someter tu pasado, te lleva a abrir una serie de puertas en tu vida donde te empiezan a alcanzar cuestiones que se podrían contar como maldiciones, como amarguras, como pleitos, como divisiones, como pecados que te abren la puerta hacia que el enemigo tenga una influencia sobre la vida, sobre la familia, etcétera. Porque eso es lo que representa el amor a Cristo. ¿Amas a Cristo? Entonces se va a abrir la puerta de muchas bendiciones a tu vida. Pero ese amor se demuestra con una vida práctica, se demuestra con la palabra siendo vivida, no nada más pensada, meditada, sino vivida. Y esa bendición es algo que todos tenemos al amar a Cristo. Pero al no amarlo, al vivir a medias, como lo dicen allá en Apocalipsis Jesús a la iglesia de Éfeso, aquellos que están tibios los vomitaré en mi boca, porque representa a alguien que no ha tomado una decisión. Jesús lo dice en sus comentarios en los evangelios: el que no toma el arado y mira hacia adelante no es digno de mí. El que no aborrece, o sea, el que no pone en segundo lugar a todo alrededor de su vida después de Cristo, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús habla muy claramente de eso, y Pablo lo comprime aquí en un comentario que parece muy fuerte. Y el comentario es: si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición, porque realmente es como vive alguien que no ama a Cristo. Y luego siguiente frase: el Señor viene. La frase Maranata, porque esta es la promesa. Él viene, Él viene. Si nosotros, como lo veíamos las semanas pasadas, vivimos a la luz de que Él viene y nos vamos a presentar delante de Dios en juicio, entonces nuestra vida, nuestro caminar va a ser distinto, va a ser diferente. Amén. Versículo 23: que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, lo mismo que mi amor por ustedes en Cristo Jesús. Amén. O sea, los ama. Además de que los regañó, los trapeó, les dijo todo, al final les dice que los ama, porque ese es el sentido de Dios hacia nosotros. Hay un amor de Él expresado para que nosotros regresemos a buscarlo, a convertirnos, a rendirnos delante de Él. Amén. Pues entonces aquí terminamos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo no sé qué te habló el Espíritu Santo de todo esto que compartí, que te confirmó, que habló a tu vida, pero yo sé que hay cosas que el Espíritu Santo va hablando a nosotros en todo esto. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra que nos trae entendimiento, nos trae mucha luz, pero como lo hemos leído tantas veces, que seamos hacedores y no tan solamente oidores, que te veamos a ti en todo tiempo, que tú seas exaltado en todas las cosas, que como se expresa así aquí, Señor, que lo acabamos de leer, podamos ser del grupo que te ama y lo expresa con una vida rendida y entregada. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén.